La ponencia de hoy, que lleva por título ¿Hacia dónde vamos? Atajar el paro o el déficit, contamos y agradecemos la presencia de Gabriel Flores, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Durante más de 15 años y a partir de 1991 ha sido investigador del Instituto de Europa Oriental y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la citada Universidad Complutense, y miembro de los consejos de redacción de las revistas Cuadernos del Este entre 1990 y 98 y Papeles del Este, Transiciones Postcomunistas del 2001 al 2008 de dicha universidad. En su artículo de opinión de octubre pasado, y que nos facilitó Gabriel de antemano para el trabajo en el taller previo a la charla, talleres a los que os invitamos a participar, comienza con este interrogante: ¿son incompatibles la lucha contra el desempleo y la reducción progresiva del déficit público? Y continúa diciendo: así, o con un contenido similar, se suele plantear una falsa disyuntiva que conviene reformular para encontrar respuestas que intenten aunar ambos objetivos. Este creo será el contenido de la charla de hoy, la aportación de argumentos en favor de la consecución y el avance hacia ambos objetivos simultáneos: la reducción del déficit público y la reducción del desempleo. Y al parecer hay más opiniones, más o menos en esa línea, que sostienen que los caminos de avance en las economías con problemas de deuda, déficit, políticas fiscales y monetarias descoordinadas, banca poco capitalizada o mal regulada, baja competitividad, alto desempleo, etcétera, etcétera, deben contener esfuerzos simultáneos en los distintos frentes, y que atacar solo uno o varios de estos males, dejando intactos a los demás, no funciona. Sin más por mi parte, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por vuestra asistencia en lo que espero que sea una sesión de la Escuela Social pues fructífera, en la que al acabar tengamos algunas dudas menos de las que hemos empezado y algunos interrogantes nuevos que no teníamos cuando empezamos esta. No os preocupéis por el galimatías de este asunto, que luego intentaré plantear. Sí. Me planteaban los organizadores de la Escuela Social dos preguntas para dar pie a la charla, ¿no?, a las que yo me trataba de ceñir. La primera era: ¿hacia dónde vamos? Y la respuesta tiene que ser contundente: no lo sé. Podría balbucear algunas respuestas, pero yo creo que la situación está suficientemente cargada de incertidumbre, de riesgos, como para no aventurar ninguno de los posibles escenarios y para no perder mucho el tiempo en la habitación, a la que luego retomaré brevemente esta pregunta para decir algunas cosas, no sobre lo que yo pienso de hacia dónde vamos, sino sobre lo que piensan los principales institutos, organismos internacionales, de cuál va a ser la situación económica en los próximos meses de la economía española y de las economías de la eurozona. Y por lo tanto, qué consecuencias va a tener esas previsiones, porque la economía no tiene mucha capacidad de predicción ni de previsión, y por lo tanto algo que vaya más allá de 6 meses, de un año, resulta pura filfa, pura palabrería sobre qué es lo que va a suceder, ¿no? En cambio, en la siguiente pregunta, el siguiente interrogante, sí que planteaba algún intento de respuesta. Era: ¿qué es más prioritario o qué es lo que se debe atajar antes, si el paro o el déficit público? Ahí la respuesta parecía obvia. Aunque sea economista, también soy una persona de izquierdas, entonces parece que esa pregunta hecha a una persona de izquierdas, pues necesariamente tienes que decir: pues lo fundamental es acabar con el paro, lo fundamental es generar empleo, porque parece que además de ser un drama personal de las personas y los entornos que rodean a esas personas, además de eso, es un problema para el conjunto de la economía, que desperdicia capacidades que pueden aportar la gente en forma de bienes, en forma de servicios, de capacidad de producir. Y el desperdiciar eso por parte de una economía, pues es una situación que, además de injusta, no le conviene al conjunto de la población. Sin embargo, yo lo que quería con la respuesta, que escribí en forma de artículo, que has mencionado algunas de las cuestiones, era huir algo de la obviedad.
porque no puedo considerar hasta qué punto es posible acabar con el paro si al mismo tiempo no somos capaces de empezar a incidir sobre los problemas del déficit público y de la deuda soberana. Entonces me resultaba bastante difícil el que se pudiera luchar contra el paro, generar empleo, si al mismo tiempo no nos planteamos como objetivo que también los desequilibrios de las cuentas públicas hay que empezar a atajarlos desde ya. Porque los desequilibrios de las cuentas públicas tienen que ver mucho con los desequilibrios de las cuentas exteriores. Es decir, que España para crecer ha necesitado hasta ahora endeudarse. Y ese nivel de endeudamiento, que es un nivel de endeudamiento con el exterior, genera también el problema del déficit. Es decir, que el déficit público es también expresión de la falta de capacidad que tiene la economía española para financiar su crecimiento. Y eso significa que el conjunto de los agentes económicos, públicos y privados, ha tenido que endeudarse para generar ese crecimiento. Con lo cual es muy difícil pensar que se pueda generar empleo sostenible si al mismo tiempo no atajamos las causas que hay de que necesitemos endeudarnos con el exterior para financiar ese crecimiento. Del mismo modo, me resultaba muy difícil el plantear cómo podemos atajar el déficit si al mismo tiempo no hay crecimiento de la actividad económica que haga sostenible el empleo. Por lo tanto, no me lo planteaba como una disyuntiva, tal como lo planteaba el interrogante, sino como una cosa que tenemos que abordar al mismo tiempo. No porque podamos resolverlo a corto plazo ninguna de las dos cuestiones, sino porque es necesario que como interrogante nos planteemos avanzar al mismo tiempo en la consecución de empleo y de otro tipo de estructura económica que haga viable que podamos crecer sin endeudarnos con el exterior. Claro, esto significa que las preguntas que tiene que responder la izquierda para generar ese crecimiento, para generar actividad económica, no solo es una disyuntiva de o bien atajar el déficit o bien atajar el paro. Es decir, que tenemos que plantearnos muchas preguntas, muchos objetivos que no siempre son compatibles ni armoniosos entre sí y que por lo tanto hace más complejo todavía la resolución de la crisis. Planteaba además no solo que tenemos que abordar muchos más interrogantes y que tenemos que abordar esas dos cuestiones para tratar de ir resolviéndolas al mismo tiempo, sino planteaba también dos observaciones sobre el asunto. Es decir, que aunque sean objetivos que tenemos que tratar de ir consiguiendo, no podemos plantearnos que es bueno cualquier tipo de empleo, sino que lo que tenemos que plantearnos es que es un empleo decente, sostenible, bien remunerado, en actividades de futuro que sean sostenibles. Y no vale decir que es mejor cualquier tipo de empleo a un parado, sino que nos tenemos que plantear una estructura económica capaz de sostener empleos dignos para todos, bien pagados, bien remunerados y sostenibles en el tiempo. Y al mismo tiempo que no vale atajar de cualquier manera el déficit. Es decir, que no se debe confundir la reducción del déficit con el recorte de gasto. Ni por supuesto gasto social, ni por supuesto inversión pública para tratar de modernizar la estructura productiva y para tratar de generar otro modelo de crecimiento. Y que en esa medida confundir lo que es reducción del déficit con recortes sociales o con recorte de la inversión pública no tenemos que admitirlo, porque es necesario incrementar no la reducción del gasto, sino incrementar los ingresos tributarios que hagan posible incrementar los gastos dedicados a la protección social y a la inversión productiva necesaria para cambiar el modelo productivo. Entonces, en esa medida es muy importante el no confundir el recorte o la reducción del déficit fiscal con recorte de gastos, sino que tenemos que plantear que es necesario incrementar los ingresos públicos para atender al mismo tiempo la protección social, la generación de empleo y el cambio de modelo de crecimiento. Y eso es una de las tareas fundamentales para tratar de abordar al mismo tiempo las dos cuestiones. Eso, digamos, que era la síntesis de lo que yo planteaba en el artículo y en torno a lo que voy a hablar durante esta sesión. He dividido y organizado una cosa de mi exposición en dos partes. Por eso era muy importante que funcionara esta, porque la segunda parte está basada en datos, en tendencias, en gráficos que abordan esos problemas de, por una parte, el déficit, por otra parte, el paro. Y en la primera parte lo que voy a hacer es hablar de hacer cuatro comentarios a otros cuatro interrogantes que están conectados con esa pregunta que me planteabais en la intervención. Pues antes de eso me vais a permitir que plantee algunas cosas relacionadas con galimatías de cuestiones.
porque yo creo que vamos a hablar también de futuro, y el futuro por definición es algo imprevisible. Entonces lo que he querido es, en vez de estar yo hablando sobre eso, he cogido unas cuantas citas de alguna gente clásicos, de alguna gente contemporánea, por una parte para tener cierta previsión de no tener demasiada rigidez mental sobre las cosas que pueden suceder. Y por otro lado, para estar abierto a que las cosas que sucedan poder abordarlas, sin tener demasiados prejuicios sobre lo que pueda pasar. Bueno, estos son, primero el de Heráclito de Éfeso, que es un señor muy antiguo. Si no esperas lo inesperado, no lo reconocerás cuando llegue. Este es otro clásico, Eurípides. Dice, lo esperado no sucede, es lo inesperado lo que acontece. Ahora viene uno más conocido, que parecía que iba a tener cierta relevancia después de haber pasado 20 años en cierto ostracismo. Dice, lo inevitable no sucede nunca, lo inesperado siempre. Y esto es de Keynes. Y ahora viene Tabucchi, que es un novelista italiano. Keynes decía que lo inevitable no sucede nunca, y otros piensan que lo inesperado tampoco. Tabucchi es el de Sostiene Pereira, no sé si habéis leído la novela, una película muy interesante. Y luego todo esto, que es un diálogo intergeneracional al que recorre casi los 2000 años, la síntesis es del Roto. Dice, ocurrió lo inesperado, como era previsible. Es a propósito de Fukushima, pero también vale para lo que nosotros estamos ahora viendo, sobre todo en los últimos tiempos, con la situación de la última reunión del G20, el Consejo Europeo, la pirueta que han hecho el gobierno griego del Papandreou, de plantear el referéndum, y en 2 días le ha quitado el sitio y el suelo donde se movía. Esto simplemente es para plantear que lo que puede suceder está cargado de incertidumbre, y que lo que puede suceder puede ser bastante inesperado, y que tenemos que estar abiertos a cualquiera de las posibilidades y opciones que hay en el futuro para poder actuar en defensa de lo que creemos que tiene que ser fundamental. Y lo que creemos que tiene que ser fundamental es la protección social, la generación de empleo, el debilitar las políticas que se están imponiendo por parte de la derecha y de las instituciones europeas, y no solo por parte de los mercados, porque son los gobiernos de los países de la Unión Europea y las instituciones europeas las que están imponiendo las políticas de austeridad exagerada, que están provocando una situación que ni arreglan los problemas y los empeoran. Entonces, en esta medida yo creo que es muy importante estar abiertos a situaciones relativamente imprevisibles en las que puede suceder casi cualquier cosa. Como he organizado la charla, como he dicho, primero voy a hacer 4 comentarios. Ya me han dicho que hay que ser muy estricto con el tiempo, que luego tenemos que plantear un tiempo para el debate y para las interrogantes que podáis plantear. A mí no me importa, en principio, que me podáis interrumpir cuando no conocéis alguna cosa. Pues, con tal de que me dejéis abordar el conjunto de la exposición, pues si hay alguna cuestión que os parezca discutible o tal, pues la planteáis, luego la discutimos finalmente, o si queréis alguna consulta rápida que pueda plantear, pues lo hacemos para. Voy ahora a dedicar no hará falta esta cuestión, porque lo que viene luego en la segunda parte ya he dicho que son gráficos y tendencias en torno a las preguntas a los interrogantes que me habéis planteado en relación con el déficit y en relación con el paro. Lo que voy a hacer son 4 comentarios en torno a estos 4 interrogantes conectados con los problemas que nos han planteado desde la escuela social, ¿no? Es decir, los problemas del paro, que es más prioritario, si acabar con el paro, si acabar con el déficit. Entonces, para tratar de ampliar el foco de nuestras preocupaciones en torno a ese interrogante, voy a hacer unos cuantos comentarios, 5 minutos yo creo que sobre cada uno de estos 4 interrogantes, para tratar de que ampliemos el espacio de cómo abordar esa pregunta. Bueno, como veis, ahora no hace falta entonces este asunto, o sea que si queréis las luces ahora no queréis abrirlas, sino como veáis, así como parece más en la intimidad de la
La primera de las preguntas, veis, está cerca al final del túnel de la crisis. Pues yo creo que este interrogante es bastante interesante porque hay una tendencia muy grande por parte de la derecha, por supuesto, y ayer lo vimos en el debate, si os preocupasteis y tuvisteis el valor de estar ahí 2 horas delante del televisor sin oír grandes cosas, pues ayer oísteis las soluciones mágicas que tiene la derecha, ¿no? Por una parte, el problema consiste en quitar a Zapatero del gobierno. Parece que si Zapatero está fuera del gobierno, pues ya se solucionan todos los problemas porque se genera confianza y los inversores van a invertir y van a generar empleo. Y por otra parte, las soluciones que plantea la derecha, que más mercado, si quitamos las zarpas del Estado de la economía, porque el Estado es siempre incapaz de hacer inversiones productivas, inversiones inteligentes, etcétera, si quitamos las manos del mercado, el mercado va a ser capaz de solucionar. Son dos ideas mágicas que tiene la derecha y que está continuamente promoviéndolas, a pesar de las evidencias que hay, que ha sido el mercado el que nos ha metido en esta situación. Y ha sido el mercado el que ha llevado los ahorros desde el norte de Europa hacia los países del sur y ha potenciado un crecimiento por encima de nuestra capacidad de crecer, que ha generado algunos beneficios, pero que nos ha llevado ahora finalmente a una situación insostenible. Y ha sido ese mercado el que nos ha hecho especializarnos a los países del sur de la eurozona en actividades con poco futuro, que eran muy intensivas en trabajo, pero eran poco sostenibles en el tiempo. Y además muy consumidoras de recursos, materiales y de energía, y que por lo tanto eran insostenibles en el tiempo. Y ese mercado que nos ha llevado a esta situación es la que plantea como solución. La izquierda, por cierto, también tiene soluciones mágicas para cuestiones, y escribe muchas veces palabras con las que parecen solucionar los problemas, en vez de abordarlos en la complejidad que tienen. Entonces yo creo que en vez de eso hay que partir de que la situación es bastante dura, bastante compleja, va a ser bastante difícil salir de la crisis, y eso es una idea que conviene admitirla de antemano. Las soluciones para esta situación de crisis no son fáciles y por lo tanto van a llevar su tiempo y van a tener que acertar en las soluciones. Y esa dificultad proviene de por lo menos 3 fuentes. Por una parte, la crisis es global, es la crisis más importante desde la Gran Depresión. Actuaron bien al principio las instituciones mundiales y fueron capaces de que no concluyese en otra Gran Depresión como la del 29. Pero sin embargo la situación se ha ido deteriorando y estamos ahora otra vez a las puertas de una nueva recesión, es decir, de un nuevo decrecimiento, de una nueva situación de crecimiento negativo. Entonces es una de las crisis más duraderas desde el año 29, más profundas, más extensas, más global, y no va a ser fácil el salir de esa situación. La segunda es que los problemas no tienen fácil solución desde los ámbitos de decisión de la ciudadanía. Es decir, que el problema más urgente que hay, que es el problema de la deuda soberana, se tiene que solucionar desde las instituciones europeas. Y ahí no hay capacidad de decisión por parte de los gobiernos y la ciudadanía de un país, menos desde la ciudadanía española. Y por lo tanto, si estuviéramos hablando de la ciudadanía, o bien francesa, o bien alemana, o bien conjuntamente, podrían atisbarse algunas soluciones al asunto. Pero es muy difícil abordar eso si no es desde el conjunto de la presión de la ciudadanía europea sobre las instituciones y sobre los que mandan en Europa. Y eso es uno de los problemas más urgentes, porque de eso se arregle bien o se arregle mal, va a depender mucho de las posibilidades de arreglar los problemas más profundos. Y los problemas más profundos tienen que ver con la estructura productiva española, con el tipo de especialización que nos han llevado esos ahorros que han venido a invertirse aquí porque era más rentable venir aquí a la economía española o a las economías del sur de Europa, a estar en la construcción o a estar en los servicios, y era más rentable. Y nosotros nos hemos endeudado prácticamente casi en 2 billones de euros, es decir, el 200% del PIB. Cuando digo nosotros, no digo el Estado, digo fundamentalmente las empresas, los bancos y los hogares. Y nos hemos endeudado con el exterior en casi 2 billones de euros, que significa el Producto Interior Bruto de España es algo así como 1,05 billón. Ese 0,5 son 50.000 millones de euros, 1,05 billones, y ese es el conjunto del PIB. Pues el conjunto de los agentes económicos privados aquí en España está prácticamente endeudado en un 300%. Es decir, que deben 3 billones de euros. De esos 3 billones hay que sumarles los del Estado, y una parte muy importante de eso es deuda con el exterior. Entonces,
Un problema es el problema de la deuda soberana, que hay que arreglar, que es una parte pequeña del conjunto de la deuda, y luego está el trasfondo sobre el que se levanta esa deuda. Y eso es el tipo de especialización productivo que ha avanzado en la economía española. La economía española y todas las economías del sur de la eurozona se han desindustrializado y se han especializado en sectores protegidos de la competencia y en sectores en los que el trabajo que se necesitaba era trabajo poco cualificado, y en sectores de bajo valor añadido, y en sectores que no iban orientados hacia la exportación. Y eso significa que para crecer tenemos que importar productos manufactureros y que no somos capaces de exportar esos productos manufactureros. Y que por lo tanto, para crecer, necesitamos endeudarnos. El déficit de las cuentas públicas y del conjunto de los agentes económicos privados tiene que ver con el déficit exterior. Para crecer necesitamos endeudarnos. Y si no somos capaces de cambiar el modelo de crecimiento y el modelo productivo, de modernizar esa estructura y de especializarnos en nuevas actividades poco intensivas en el consumo de materiales, más intensivas en trabajo cualificado, más productivas, es muy difícil que podamos resolver ese problema de forma duradera. Y ese es el problema esencial que tenemos. Frente a eso, las instituciones económicas europeas y los gobiernos solo responden con políticas que no son capaces de resolver los problemas. Y solo responden con políticas de extrema austeridad y que nos plantean decisiones y soluciones que no arreglan esos problemas. Y esos problemas algunos tienen que solucionarse desde el ámbito de la economía española con decisiones de las autoridades españolas y de los agentes económicos privados españoles, pero otros tienen que resolverse desde el funcionamiento de la eurozona y del mercado. Y eso significa que hay que repartir mejor los costes y que hay que contraponer con decisiones que no son del mercado los movimientos espontáneos del mercado que hacen que en los países del norte de Europa se concentre la industria, la alta tecnología, los empleos bien cualificados, y en los países del sur lo que se concentren son actividades de bajo valor añadido y protegidas. Con lo cual la heterogeneidad dentro de la eurozona aumenta, con lo cual la desigualdad aumenta y hace falta un contrapeso político para que esa heterogeneidad disminuya. Y hace falta un contrapeso político para impulsar lo que no hace el mercado. Y el mercado lo que no hace es especializar también a los países del sur de la eurozona en actividades de alto valor añadido, con puestos de trabajo cualificados, bien remunerados, duraderos. Y para eso hace falta acción política por parte del Estado y contraponer a las tendencias espontáneas del mercado una acción política consciente, ciudadana, de los gobiernos del sur de la eurozona para que eso no se produzca. Si no hay reparto de sacrificios entre los países del norte y los del sur y los beneficios del mercado único se concentran en los países del norte y del centro de Europa y los países del sur lo que hacemos es especializarnos en servicios y en actividades productivas de bajo valor añadido, poco competitivas y poco productivas, el problema no tiene solución. Pero eso también significa que tampoco Europa tiene solución, porque no se puede sostener una Unión Europea en la que el reparto de los sacrificios y el reparto de los beneficios esté tan desigualmente. Digamos que ese es uno de los segundos problemas que planteaba de por qué el final del túnel está lejos. Y la tercera cuestión es que no hay contrapeso político de la derecha. Es decir, la derecha, las instituciones en las que gobierna la derecha, que son todas las instituciones y prácticamente todos los gobiernos de la Unión Europea, la derecha está con todo el poder y se ha producido un proceso de desertificación de las ideas de la izquierda y de la organización política de la izquierda. Y eso hace que la derecha actúe sin ningún tipo de restricciones, que sus decisiones políticas no tengan ningún límite ni modulación. Mientras la izquierda y la ciudadanía no seamos capaces de convertir el conflicto político y la restricción para que la derecha no haga las decisiones que está tomando, y a pesar de que se equivoque, sigue planteando ese tipo de políticas y aumentándolos, y dice, las políticas de austeridad nos están llevando al desastre, pues más políticas de austeridad. Y las políticas para resolver el problema de la deuda externa nos están llevando al desastre, pues tampoco aceptamos las soluciones que generen una nueva institucionalización por parte de la Unión Europea y una nueva gobernanza que hagan capaces de abordarla. Entonces, mientras eso no se aborde, mientras la izquierda no tenga capacidad y fuerza política para que la derecha no actúe en sus errores y se ratifiquen ellos, va a ser muy difícil el que haya un contrapeso por parte de sus decisiones. Y esas tres
variables, hace que el final del túnel esté bastante lejos. Tenemos que resolver las tres cuestiones al mismo tiempo, saber que las soluciones no son fáciles, saber que los órganos y las capacidades de decisión muchas veces desbordan los problemas de lo que la ciudadanía es capaz de abordar, y por último hay que tener el contrapeso político, contrapeso, fuerza política, ideas que poner como alternativas a la de la derecha. Me han dicho 5 minutos por cada punto y creo que no soy capaz de eso. Bueno, la segunda cuestión, cuando llegue el momento iré acortando el asunto y sobre algunos de los puntos pues no tendré que decir. Sobre hacia dónde vamos, ya decía que no lo sé. Lo que sí sé es lo que se plantean las instituciones, los principales organismos mundiales de carácter financiero, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial, el propio Consejo Europeo, sobre cuál es la evolución de la economía en los próximos meses. Y lo que nos plantean es que hay un estancamiento por una parte de la economía española, que hay una desaceleración del crecimiento mundial en este último trimestre del año y en el próximo trimestre, y que probablemente entremos en recesión, lo cual significa crecimiento negativo de crecimiento durante los próximos 2 trimestres. Eso es lo que hace que técnicamente podamos considerarnos en una situación de nuevo de recesión, y que hay muchas probabilidades de que eso ocurra. En cualquier caso, la desaceleración de la economía mundial está fundamentalmente en los países capitalistas desarrollados, que van a crecer muy poco. La última previsión de crecimiento para la economía española a lo largo de todo el año que viene es el 0,3%. Luego veréis en los gráficos cómo con un 0,3% lo normal es que siga aumentando el desempleo. Porque en la medida en que el empleo y las actividades que están cerrando son las menos productivas, para que haya empleo se necesita un crecimiento más importante de la actividad económica para que se pueda generar empleo. Y en esa medida los problemas se van a agudizar, Mariano, el Pérez Rubalcaba. Y eso parece que es un proceso general de desaceleración de la economía mundial, y eso es lo que dice que va a ocurrir. Frente a esa situación, se ha vuelto a reverdecer hace poco un concepto que era crisis sistémica. Estamos ante una situación de crisis sistémica. Si ese concepto lo pronuncia alguien de izquierda, lo que está diciendo es que el sistema capitalista no funciona, que el sistema capitalista no es capaz de resolver los problemas, que el sistema capitalista destruye más del valor que genera y está además destruyendo materiales, energía, que es insustituible, y que por lo tanto este sistema es irracional y que hay que cambiar el sistema. Las conclusiones luego prácticas de esta idea muchas veces son un poco confusas, pero digamos que cuando alguien habla desde la izquierda de crisis sistémica, está hablando de que hay que cambiar el sistema, de que este sistema ya no. Ahora bien, no es solo la izquierda la que utiliza este concepto, también lo utilizan los líderes europeos, y también lo utiliza Felipe González. Y los líderes europeos y Felipe González, cuando hablan de crisis sistémica, no están hablando de que hace falta un nuevo sistema. Lo que están hablando es de que los riesgos de que el funcionamiento de este sistema vaya a una situación que haga que no tenga capacidad para seguir subsistiendo son muy importantes, pero que no hay capacidad, no hay otro sistema alternativo. Y que por lo tanto tenemos que cambiar el modelo de funcionamiento para que este sistema sea capaz de seguir generando valor y seguir generando empleo y eso. Pero no están planteando la sustitución de este sistema. Por mi parte, ¿qué es lo que pienso? Yo no me inclino demasiado por hacer conceptualizaciones y por partir de calificaciones demasiado abstractas y literarias de lo que es la crisis. Yo lo que prefiero es hacer un análisis más descriptivo. Es decir, tenemos una crisis financiera importante. Esa crisis financiera también es una crisis económica de la actividad productiva real y de la economía real. Está generando pérdidas de empleos, está generando poca actividad económica. Y frente a eso, la derecha no solo está proponiendo, la derecha y las instituciones europeas no solo están proponiendo, sino están imponiendo una salida. Y esa salida es una salida antisocial porque supone recorte de derechos. Esta salida es antieconómica porque está suponiendo deterioro de la actividad productiva y de las capacidades y de las fuerzas productivas, no solo de las cualificaciones laborales que se van a perder si el paro se prolonga durante años, sino también de empresas y capacidades productivas que tendrían alguna viabilidad de seguir subsistiendo en otras condiciones.
y por otra parte también es antieuropeo, porque lo que está en entredicho con estas políticas equivocadas que no alcanzan los objetivos que se dicen plantear es el propio proyecto de construcción europea. No solo es el euro, no solo es una moneda, es el proyecto de construcción de la unidad europea tal como lo conocemos. Y en esa medida, estas medidas hay que debilitarlas, en esa medida hay que deteriorarlas, hay que deslegitimarlas, y es necesario plantear que esas medidas no sirven para los fines que dicen que están planteados y que no solucionan los problemas de la gente, y que no solucionan los problemas de los trabajadores, que no solucionan los problemas de la ciudadanía, sabiendo que algunos de esos problemas son muy importantes, porque tenemos alguna parte de la población juvenil con unas tasas de paro, algunos de ellos no están ni siquiera como parados, porque ni siquiera buscan empleo, que llegan casi al 50%. Y la estructura productiva no es capaz de generar a corto, a medio ni a largo plazo, si no somos capaces de resolver esos problemas, empleo para esos jóvenes. Y por otra parte tenemos los desempleados de larga duración, en el que van a deteriorarse sus cualificaciones laborales si el paro se prolonga durante mucho tiempo. Y eso es un drama para esas personas, para sus expectativas, pero también para la economía española. Entonces, frente a estas soluciones que plantean las instituciones europeas, que no sirven para resolver los problemas porque no abordan ni siquiera estos problemas que he planteado, yo creo que es muy importante, antes que nada, deteriorar, impedir que se sigan imponiendo en la medida en que podamos, deslegitimarlas y plantear que hay otras salidas de carácter progresista y que hay otras salidas desde la izquierda para poder plantearnos esas alternativas de atender a los problemas de protección social, generación de empleo y más a largo plazo modernización de la estructura productiva y cambio del modelo de crecimiento y cambio de las especializaciones productivas, que son las únicas que pueden en el largo plazo solucionar los problemas de la economía. Bueno, siguiente punto. Dejo cosas para el medio, espero que en el debate luego podamos plantearlas. Dices, es grave el problema de la deuda pública. Hay una tendencia por parte de la derecha a magnificar el problema de la deuda pública. Es decir, nosotros tenemos ahora en España una deuda pública que supone aproximadamente un 70, cerca de un 70% del PIB. Estamos comparando dos cosas que son incomparables. Es como si comparásemos el sueldo de uno de nosotros en un año y decir, no te puedes endeudar en más del 60% de lo que ganas en un año. En esas condiciones nadie podría haberse comprado un piso, nadie puede endeudarse para hacer inversiones de carácter razonable en la propia cualificación de los hijos, en la propia bienestar de las personas. Es decir, que desde la mentalidad de una persona es fácil admitir un tipo de endeudamiento, si es razonable, que supere con mucho la renta, porque el PIB es la capacidad que tenemos de generar valor una sociedad, en este caso la economía española, en un año. Y comparamos eso con el stock de deuda, que es una variable stock en la que es toda la deuda que hemos acumulado a lo largo de todos los últimos años. Pues no parece que sea muy razonable el plantear eso. Sin embargo, la derecha trata de magnificar ese problema de la deuda pública por varias cuestiones. Una de ellas es que le permite tapar el problema de la deuda privada, que es mucho más importante. De la deuda privada de las empresas, de los bancos y de los hogares, que es algo así como 4 veces la deuda, no 4 veces, no más, 5 o 6 veces lo que es la deuda. Entonces, la magnificación de eso, ¿para qué es? Para también justificar, no solo para tapar, sino también para justificar las políticas de extrema derecha. Entonces, si la situación es muy difícil porque el Estado está muy endeudado, hay que acelerar, hay que imponer unas políticas de austeridad encaminadas a rápidamente resolver el problema de esa deuda. Entonces, tiene un carácter práctico esa magnificación del problema de la deuda pública por parte de la derecha. También le sirve para tapar porque hemos llegado a esta situación. Porque hemos llegado a esta situación porque el mercado consideraba muy rentables las inversiones que se hacían aquí en España en la construcción, en determinado tipo de servicios a las personas, que eran poco productivas, pero eran muy rentables. Y eran poco sostenibles, pero eran muy rentables. Entonces lo que hacían es que los inversores del norte de Europa, que han llevado a España, algo así como el 150, el 170% del PIB, es decir, 1,7 billones de euros, que es nuestra deuda externa. Y eso es porque ya era muy rentable invertir en España. Y era muy rentable invertir en España en actividades que estaban protegidas de la competencia externa y que generaban mucho empleo, pero empleo de baja calidad y de baja remuneración y empleo no respaldado en contratos decentes.
Y en esa medida también tapan, magnificando el problema de la deuda pública, todos los problemas que tienen que ver con ese mercado que ha generado esos problemas de deuda privada. Por parte de la izquierda hay una tendencia a minimizar el problema de la deuda. Es decir, bueno, en realidad estamos mucho menos endeudados que otros países. Si la mayoría de los países europeos, incluida Alemania, incluido Francia, etcétera, están más endeudados que nosotros. Si en realidad los activos financieros que están en manos de los agentes económicos españoles, familias, empresas, son mucho más grandes que la deuda pública. No tendríamos que tener ningún problema con ello. Yo creo que cuando la izquierda se plantea ese problema, no tiene en cuenta, no toma en la debida consideración diferentes cuestiones. Una de ellas es que el problema que se cierren los mercados para financiar, para refinanciar la deuda pública va madurando, va terminando y no podemos pagarla con lo que obtenemos de rentas con el PIB de un año. Tenemos que seguir llevándola hacia el futuro, tenemos que seguir refinanciándola. ¿Y quién hace esa refinanciación? Los mercados exteriores. Si se nos cierran esos mercados, el problema es que la economía colapsa. No solo colapsa la deuda pública, también colapsan las empresas privadas, que tampoco pueden acudir a esos mercados internacionales a refinanciarse. Las empresas no pueden acudir ni al crédito ni a la emisión de obligaciones para financiarse. Y por otra parte, el coste financiero, los intereses relacionados con refinanciar esa deuda son muy importantes. En este año hemos pagado algo así, vamos a pagar, este año 2011, algo así como 27.000 millones de euros en intereses. Cada punto que aumenta el interés de la deuda pública, y en la medida en que hay más riesgo de impago, ese interés aumenta, significan 6.000 millones de euros más de intereses. Cada punto, es una cosa que dice, aumenta un punto la prima de riesgo, ese asunto que escucháis muchas veces, ¿no? Eso significa 6.000 millones de euros más cada año. Con 30.000 millones de euros es prácticamente lo que cuesta a España mantener el subsidio de desempleo de los 2 millones y muchos parados que están ahora cobrando. Es decir, que el coste financiero que tiene el cierre de los mercados o el encarecimiento de la deuda es muy costoso. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con despreciar los efectos de ese medio punto, de ese punto, de esas cosas. Hay un problema ahí muy importante. Y por otra parte, no nos permite el denunciar de verdad lo que se ha producido en la economía española. Y es que los mercados han orientado el ahorro de los países ahorradores del norte de Europa, los que tenían superávit porque son muy exportadores y porque no son capaces de tener demanda interna suficiente, porque tienen también a los salarios muy presionados para que las rentabilidades sean grandes, tienen grandes beneficios, tienen grandes tasas de ahorro. ¿Y dónde los invierten? Además de en China, en India, en los países emergentes, en España, en Grecia, en Portugal, en Italia. Y no nos permite el plantear, que eso es un tema importante, la denuncia de lo que ha pasado y pocas posibilidades que hay que desde el mercado se solucione. Y por lo tanto yo sí que creo que hay que decir que el problema de la deuda externa es grave, porque las soluciones no descansan en la ciudadanía española, porque tienen que resolverse desde las instituciones europeas y porque están denunciando problemas que son muy importantes para el porvenir de la economía española. Por último, ¿qué salida se está imponiendo? Eso ya lo conocéis, esto es una y repito que es una cosa imponiendo, es decir, que no son los mercados los que imponen esas soluciones, que son las instituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los respectivos países que aceptan esas soluciones. Y esas soluciones que están imponiendo, que están basadas en políticas de austeridad extrema y en no solucionar de verdad los problemas de la deuda soberana, los problemas institucionales que tiene la gobernanza y resolver los problemas del euro, y que están tratando los problemas del conjunto de la deuda de los países del sur de la eurozona como si fuese un problema de liquidez en el que le prestas algo de dinero, que impones políticas de austeridad y el mercado hace que esos países crezcan. Y como eso no permite solucionar esos problemas, hay que plantear que hacen falta otras soluciones, que hacen falta otras instituciones y que hace falta tener más cuidado con la protección social, con el empleo y al mismo tiempo con atajar los problemas estructurales de estas economías del sur de la eurozona, que no pueden concentrar todos los riesgos y todos los perjuicios que causa el funcionamiento del mercado. Entonces yo creo que la salida que se está imponiendo hay que debilitarla, hay que deprivarla, hay que delegitimarla, y que esa es la tarea central que tenemos entre manos. Y que en ese proceso hay que hacer más consciente a la ciudadanía de lo que son los problemas y decir que los partidos que se discuten fundamentalmente, que se están disputando el gobierno, no están atendiendo esos problemas.
y están más pendientes de lo que les están planteando como exigencias en hacer las suyas que en de decir a la gente, estos son los problemas que tiene la economía española. Y son duros, pero hace falta pelear por solucionarlos. Y no solo desde aquí, sino con el conjunto de los países del sur y con el conjunto de los sectores populares. Bueno, me he extendido mucho, ahora me queda muy poquito tiempo para la segunda parte. La segunda parte ya son gráficos. Como son bastantes, me queda poco tiempo, voy a ir un poquito rápido. Bueno, este es el guión de los datos y tendencias que están en esta segunda parte. El primero se refiere al déficit y a la deuda pública, y el segundo al paro, a la especialización, a todas estas cosas que he estado refiriéndome hasta ahora, ¿no? Bueno, este es la deuda mundial en relación con el PIB. La deuda de todos los países. La pública, veis el crecimiento que ha tenido desde el 2007, que ha crecido tremendamente, desde un 50% aproximadamente hasta un 66%, y sin embargo la deuda privada, que es mucho más elevada. Cuando hablamos de deuda privada estamos hablando de deuda de las empresas, de los hogares y de los bancos. Y veis que con la crisis ha habido un estancamiento. Es decir, que hay un proceso de desendeudamiento de los agentes privados porque su deuda ya era muy grande. Y que sin embargo la deuda pública ha tenido un crecimiento exponencial. Este es un problema muy grave que va a centrar las preocupaciones de la economía mundial en los próximos años, probablemente en las próximas décadas. El déficit público en España, veis que España es la de trazo más grueso. Estamos en una situación de superávit, es una de las ventajas de la burbuja inmobiliaria y de esos créditos y de ese sobrecrecimiento que hemos tenido en los años anteriores a la crisis, y ha habido una reducción fundamentalmente porque han bajado mucho los ingresos al bajar la actividad, el déficit ha crecido mucho, estábamos en el 11% y el objetivo es alcanzar el 3% en el año 2013. Este año va a ser muy difícil que alcancemos el 6%, que es lo que estaba planteando. Pero veis que el déficit en relación con otros países periféricos no es una mala situación. La mayoría de los periféricos están peor que nosotros, lo cual no es un consuelo. La deuda pública por parte de la economía española, veis que aquí la economía española es la que menos tiene. Estamos ahora cerca del 70%, pero veis nada menos que Grecia, que está en el 180%, Italia, que está en el 120%, muy cerca Portugal, muy cerca Irlanda. Y esto es lo que lleva también y nos permite decir, bueno, no es tan grave, tenemos todavía un campo grande en relación con los otros países periféricos que están con problemas de la deuda. Ahora bien, muchas veces nada más que se trata en relación con el PIB. Es muy importante también planteárselo en términos de absolutos. ¿Cuántos miles de millones de euros estamos hablando? Y veis que la deuda española está muy cerca, en el año 2011, desde los 700.000 millones de euros, que dobla, más que dobla, en lo que nos siguen, que son Grecia, y que cuadruplica los de Grecia y de Irlanda. Es decir, que solo España tiene más deuda que Grecia, Irlanda y Portugal juntos. Y si hablamos de Italia, Italia tiene más deuda que España, Grecia, Irlanda, Portugal juntos, y además un 50% más. Es decir, que estamos hablando de una cantidad de deuda tremenda. Si para España cada aumento en el coste financiero en los intereses son 6.000 millones de euros, imaginaros para Italia lo que supone el que esté ahora la prima de riesgo en esa cuantía cercana al 5 y pico %. Bueno, por otra parte, la deuda pública respecto a los activos financieros que tienen los agentes económicos privados, los activos financieros en dinero, o en inversiones, o en acciones, en obligaciones, tanto por parte de las empresas como por parte de los hogares, supone mucho menos que en otros países. Y eso significa que tenemos mayor margen que esos países, pero sin embargo nuestra deuda externa y nuestra deuda sigue siendo muy importante. No por esto hay que decir que tenemos margen para endeudarnos. El tipo de interés, como ha ido evolucionando, veis que aquí en el primer trimestre, al principio de la tabla del año 2010, los diferenciales de tipos de interés eran muy pequeños entre los países, y veis que al final los diferenciales han aumentado mucho. Veis que aquí Alemania tiene unos tipos de interés muy bajos históricamente. Es decir, que a medida que aumenta el riesgo de los países periféricos y de los países con problemas, a Alemania le sale más fácil, más barato endeudarse, porque la gente huye de los países periféricos, abandona la deuda de estos países y se refugia, aunque esté muy mal pagada en intereses, en la deuda alemana porque es más barata, porque es más segura. Y por lo tanto los tipos de interés y los costes financieros para los alemanes de esta situación es muy favorable.
porque tienen que pagar unos tipos de interés muy bajos en relación con eso. La deuda de los hogares y de las empresas en España, de las empresas sin contar los bancos, es nada menos que el 220%. La de la deuda pública es el 65 o el 70%. La de las empresas y la de los hogares es muchas más veces. Y tenemos un problema de que cuando la deuda soberana española está mal calificada por parte de los mercados europeos, también se contagian los bancos, que están muy endeudados, también se contagian las empresas y también se cierran los mercados para refinanciar su deuda. Y tenemos ahí un problema del conjunto de la economía española y no solo del Estado. Esto es la deuda del sector financiero. Veis que España está aquí en el medio, como un país en el que el crecimiento de la deuda del sector financiero ha sido muy grande, y veis que ha tenido un crecimiento muy grande. Había estado más o menos estabilizado en unas cuotas bajas, y sin embargo, desde el año 2002 ha habido un crecimiento tremendo. Todavía hay países que nos ganan en cuanto a endeudamiento del sector financiero de los bancos, pero en España el crecimiento anual desde el año 2000 al 2008 del endeudamiento de los bancos ha sido que todos los años crecía su endeudamiento en un 26,8%. El más grande de todos los países que están ahí. Veis que los que siguen son Canadá con el 7,7%, el 5,6%, eso es crecimiento anual de la deuda. Es decir, que los bancos se han endeudado en los últimos 8 años de una forma tremenda. Tenemos una situación delicada también por los bancos por este endeudamiento. Esto es la deuda externa española, nada menos que el 160 al 170% del Producto Interior Bruto. Es decir, que una buena parte de todo el endeudamiento que tiene la economía española, los agentes públicos y privados, es deuda externa. Y eso es una dificultad añadida, porque tenemos que refinanciarla en los mercados internacionales y porque no tenemos capacidad para financiarla con los recursos de los que disponemos. Y veis que las entidades financieras son las que tienen un mayor nivel de endeudamiento, nada menos que 760.000 millones de euros, prácticamente igual que el Estado, más que el Estado. Y que las empresas no financieras y los hogares tienen el 440.000 millones de euros. Y que el Estado, de los 700.000 millones de euros que debe, 300.000 millones son exteriores. Y eso añade una complejidad al problema de la financiación. Por otra parte, si considerásemos países del sur, Francia, Italia, España, Portugal y Grecia, es decir, incluyendo a Francia entre los países del sur porque tiene algunas similitudes con los problemas de los países del sur. Y por otra parte, los países del norte, Alemania, Holanda, Bélgica, Austria y Finlandia, veis que los países del norte tienen más inversiones fuera que la deuda que tienen los países del sur. Es decir, que si considerada en su conjunto la eurozona, seríamos una zona equilibrada, en la que la deuda que tenemos los países del sur es financiada por el superávit que tienen los países del norte. Y sin embargo el problema es que hay problemas institucionales y problemas de voluntad política y problemas de concentración de los beneficios en una parte y de los beneficios en otro, de por qué no se resuelven esos problemas. Un problema de la deuda de los agentes económicos es la capacidad de exportación de las economías. Y veis que el gráfico de antes es prácticamente el mismo que este, aunque este lo que está hablando es de activos y pasivos netos, externos pero netos. Y veis que coincide. Esta es la balanza corriente, que es la que digo que coincide con la otra. Los países del norte tienen una balanza corriente superavitaria, son capaces de ahorrar, no saben dónde meter ese ahorro y financian el déficit de los países del sur. Y eso hace que de forma conjunta fuera más equilibrado, es decir, como es en España, hay comunidades que son capaces de tener ahorro y financiar a otras comunidades que tienen una... Eso significa cohesión social y territorial dentro de un Estado. O eso también podría ser dentro de Estados Unidos, o en algunas, como en la propia Alemania, que hay unos Länder que financian a otros. El problema es que en la Unión Europea no existe eso, que los fondos estructurales de cohesión que tendrían que tener esta tarea no son suficientes ni están planteados para resolver eso. El presupuesto de la Unión Europea es aproximadamente un 1% del PIB. Eso significa que no tiene capacidad para pagar esos proyectos. La balanza por cuenta corriente, la que hemos visto que es deficitaria de los países del sur, vemos que son todos deficitarios, como es normal, ¿no? Veis, sin embargo, que España ha tenido una remontada desde la crisis importante. Es decir, que tenemos ahí una capacidad de exportación, pero que no nos permite llegar a una situación equilibrada. Es decir, que el déficit es crónico, que nuestra necesidad de endeudarnos para sostener el crecimiento es crónica.
Y mientras no resolvamos los problemas que están en la base de esa situación, no podemos salir. Y tenemos que seguir endeudando. Bueno, me quedan 3 o 4 minutos. Muy rápidamente voy a decir algunas cosas de estas y, en todo caso, en el debate lo planteamos. Los problemas reales que tiene la economía española y los que hay que abordar son estos que tienen que ver con el modelo de crecimiento, con la desindustrialización. Veis cómo la crisis en los países, en las zonas económicas desarrolladas, están concentradas en el año 2008 y 2009, con crecimiento negativo del producto, de crecimiento, y es bastante generalizado. Pero sin embargo veis que a finales de 2009 prácticamente habíamos acabado con la recesión. Estábamos en una situación otra vez de crecimiento de todas las economías. Al final del gráfico, en 2011, empieza a haber esa desaceleración que ahora se está planteando. Empiezan otra vez en todos estos países a crecer. No crecían mucho, pero aquí Japón ya está creciendo de forma negativa y los otros países están aumentando muy rápidamente a la situación de crecimiento negativo. Con lo cual las posibilidades que hay de recuperación, de reactivación, de creación de empleo son mínimas con esas tasas de crecimiento. Estas son las previsiones de crecimiento de la economía en la eurozona. Veis que son tasas de crecimiento muy pequeñitas en el 2011, pero que todos han crecido y que en el 2011, a pesar de que la terminado, está en torno al crecimiento del 1,6%, pero veis cómo bajan en el 2012 y la última, que es de la OCDE, nos dice que en el 2012 el crecimiento de la eurozona en su conjunto, los del norte y los del sur, va a ser del 0,3%. Y que hay muchas probabilidades de caer otra vez en recesión. Es decir, no que a lo largo de todo el 2012 haya crecimiento negativo, sino que en este último trimestre del año 2011 y en el primer trimestre del año 2012 haya crecimiento negativo. Y en el conjunto del año el crecimiento sea tan bajo y tan precario, con el riesgo de que la situación en la eurozona se resuelva mal, para que... Estos son previsiones de desaceleración por parte de diferentes países y cómo las previsiones han ido disminuyendo. Esta es la tasa intertrimestral de un trimestre en relación con el anterior del crecimiento del empleo y del Producto Interior Bruto en España. Veis como también el decrecimiento ha sido un poquito más extenso, pero prácticamente ha durado 2 años de la economía española, es el trazo. Pero veis que el paro ha sido superior. ¿Por qué ha sido superior el paro al decrecimiento de la economía? Eso tiene que ver con las debilidades estructurales de la economía española. El PIB disminuye, pero el paro aumenta en mucha mayor proporción que disminuye el PIB. Por eso se da el efecto curioso que la productividad aparente del trabajo ha aumentado mucho con la crisis, con lo cual parece que hemos ganado en productividad cuando lo único que hemos hecho es perder empleos en sectores poco productivos. Pero lo más importante del gráfico es lo que viene a continuación. Este es el crecimiento precario y bajo de los últimos 2 años. Y sin embargo veis que a pesar de ese crecimiento, el desempleo ha seguido creciendo. Y eso tenemos un problema. España, para generar empleo, necesita crecer por encima del 2%, del 2 y pico por ciento. Y eso no somos capaces de alcanzar. Y tenemos ahí siempre el espada de Damocles del déficit histórico. Estos son la tasa de paro por comunidades autónomas. Veis que ahí de Navarra y el País Vasco parecen europeos. Los países del sur de España parecen no se sabe dónde, porque somos campeones en las tasas de desempleo. Las tasas de paro como han crecido, en el centro de la crisis con unas inclinaciones tremendas que significa que el paro crecía mucho y sin embargo ha seguido creciendo a pesar de que en el año 2011 y el 2012 ha habido crecimiento, precario, bajo, pero ha habido crecimiento, sin embargo no hemos tenido capacidad de generar empleo en esa situación de crecimiento. Eso significa que los sectores de actividades que desaparecen son poco productivos y los que se quedan no necesitan generar empleo, sino lo que hay es o bien una presión sobre el trabajo para hacer que la productividad del trabajo sea mayor, o bien una presión sobre los salarios para que la rentabilidad sea mayor. Esto es la población ocupada, toda la población que hemos perdido desde el comienzo de la crisis. Estos son las tasas de paro en otros países, veis que España dobla en el 21% lo que son las tasas medias de los países más desarrollados. Esto es un problema estructural de la economía española que no tiene resolución dejando que el mercado cambie por sus respetos. Esto es el salario real y veis que en Alemania ha habido una presión durante años muy grande también sobre los salarios. Eso es lo que explica también políticas de oferta, de presión sobre los salarios para aumentar su productividad, pero en una economía madura, industrial, con alto valor añadido, muy competitiva, etc. En España veis que seguía la línea discontinua, seguía más o menos la situación de la economía alemana.
Curiosamente me interesa mucho esta última parte. Una de las posiciones de salida para solucionar la crisis que el mercado adopta espontáneamente es la presión sobre los salarios. Y los salarios han caído desde una situación de crecimiento del 3% aproximadamente en 2009 hasta el menos 4%. Eso es lo que están decreciendo los salarios para intentar aumentar la rentabilidad. Bueno, ya no estoy pasando mucho. La productividad, cómo ha caído el empleo en la construcción. Fijaros en España cómo había crecido el empleo en la construcción enormemente. No es lo normal. España se había especializado en sectores protegidos como la construcción, y fijaros que prácticamente hemos perdido todo lo que se había ganado en estos años de bonanza económica y de gran crecimiento, y prácticamente estamos otra vez en la situación de pérdida. Estos son los servicios protegidos, en la que también ha habido un gran decrecimiento del empleo en estos sectores: distribución, servicios a los particulares, ocio, hoteles, restaurantes, transportes, es decir, servicios no competitivos en los mercados internacionales y que están protegidos, que también es lo que nosotros nos hemos especializado como economía, por la vía de que el mercado es capaz de especializar a los países en función de las ventajas que ofrecen. Y como aquí teníamos un empleo relativamente barato en sectores intensivos en trabajo, que no necesitan una gran cualificación y que se puede tener con contratos temporales y con contratos precarios, en eso nos habíamos especializado. La producción manufacturera de Alemania veis que bajó mucho y que sin embargo el empleo se redujo. En España también ha caído mucho. La capacidad de Alemania de recuperar la producción manufacturera ha sido muy grande, la capacidad de Francia ha sido relativamente importante, y ves que España, la producción manufacturera ha decaído mucho, pero no es capaz de remontar la situación. Este es beneficios después de impuestos, intereses y dividendos. Y este es muy interesante porque veis que España, con la crisis, este trazo discontinuo, había bajado muchísimo los beneficios después de todo esto en relación con el PIB, y sin embargo, fijaros la remontada que ha tenido en los últimos años, en los años de la crisis. Precisamente por las políticas que llevan, no solucionan los problemas del paro, pero sí se solucionan los problemas de rentabilidad de las empresas. Y estamos ahora en una situación en la que España tiene el 12% del PIB de beneficios y Alemania solo tiene el 10%, a pesar de que Alemania tiene una situación muchísima. Y la remontada de España es espectacular. Veis, desde el 4% hasta el 12%. En los años de la crisis está multiplicado por 3 la participación de los beneficios. Bueno, y finalmente, habiéndome pasado 5 minutos, estamos en elecciones, y aquí está lo del roto. Nos bajaremos los sueldos, nos quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y además nos dais. Desgraciadamente esta es la situación que tenemos, ¿no? En la que la ciudadanía parece que solo puede elegir entre el PP y el PSOE. Los dos ofrecen cosas bastante similares, y aunque los matices que plantea Rubalcaba tienen que ver algunas cosas con las que planteamos, son matices poco creíbles, porque lo hace desde una posición en la que yo todavía no voy a escuchar, le he acabado la obra rápidamente, pero tú has hecho esto, tú has hecho esto. Frente a eso, yo creo que tenemos una responsabilidad a la gente de izquierdas, y es no solo como dice este cartelito, ¿no? Me he estampado el lema en la camiseta, ¿qué más puedo hacer? Yo creo que hay que plantear que hay que hacer muchas cosas, que se pueden hacer muchas cosas, que hay que poner todo el empeño en desprestigiar estas políticas de derecha, las lleva adelante un gobierno u otro, lo normal es que sea el PP, y que acelere e intensifique estas políticas que no solucionan los problemas. Yo creo que es muy importante no solo ponerse en la camiseta de actuar, sino también tratar de trabajar por desprestigiar, por impedir que esas políticas se apliquen en la medida que sea posible. Y perdón por la extensión. Bien, palabras. Había muchas preguntas, pero dijo una: ¿cómo se conjuga la creación de empleo con un modelo económico alternativo? Pensamos que es mejor, no basado tanto en el crecimiento, en el consumo, ni en el abuso masivo de recursos naturales. No basado en el crecimiento, pero la creación de empleo, eso ¿cómo se habla? Bien, a mí no me gusta mucho hablar de alternativas porque no estoy en la categoría de los políticos, ¿no?
que además ahora tienen que vender sus programas. Sí, pero parece que la única manera de generar empleo es generando crecimiento económico y sí. consumo. Lo que pasa es que el modelo está haciendo esto, así que si hablamos de otro modelo, ¿cómo se crea el empleo necesario para...? Cuando yo hacía las observaciones de que no vale la creación de cualquier tipo de empleo, que no vale cualquier tipo de plan E para tratar de sostener empleos que son insostenibles en el tiempo, y que hay que tratar de que la financiación vaya a generar actividad económica sostenible, me estoy refiriendo a que hay que tratar de que los empleos que se creen sean poco intensivos en materiales, en energía, que estén al servicio de satisfacer las necesidades que tiene la población, que esos servicios tienen que ser poco intensivos en ese consumo de materiales y de energía que no se puede sostener en el tiempo, y que hay que plantear servicios de carácter intangible que satisfagan necesidades. Y en esa medida es muy importante el combate contra el consumismo, y que no vale otra vez generar empleos y actividades intensivas, materiales financiados desde la función pública. Entonces yo creo que estas ideas son las que deben orientar la actividad reivindicativa que nos planteamos. Porque claro, plantear soluciones desde aquí, un mindundi, es decir, que no tiene ni herramientas ni capacidad de influencia en las decisiones políticas, pues yo creo que sí. Yo creo que es muy importante saber la dificultad que tiene el asunto y saber que no vale cualquier tipo de empleo, ni cualquier tipo de empleo, y que eso requiere cambios profundos. Pero mientras tanto hay que proteger a los sectores que están en situación de desempleo, y hay que utilizar las herramientas públicas para generar empleo sostenible. Y ese empleo sostenible significa intensivo en conocimiento, en cualificación, en servicios a la sociedad y poco consumidores de energía, de materiales. Porque ese elemento de protección de lo que son los recursos materiales que son insustituibles, que no somos capaces de generarlos, es una cuestión muy importante. Y yo creo que hay muchas actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, con el desarrollo de los espacios rurales, con el desarrollo de las ciudades, con la protección social a las personas poco cualificadas, con los bienes públicos de carácter inmaterial, educación, sanidad, diseño de ciudad, etcétera, que son muy intensivos en trabajo y en un tipo de trabajo que puede sostenerse en el tiempo y que satisface necesidades y que no son consumidoras de recursos. Y yo creo que hay que presionar ahí para que la acción política no haga lo que no hace el mercado. Y hay que tratar de que el mercado no siga como hasta ahora, consumiendo territorio, energía, etcétera, planteando que esos recursos son sostenibles. Yo creo que ahí hay unas posibilidades de desarrollo importantes. Ahora yo digo que los problemas reales tienen que ver con un proceso a largo plazo de modernización y de cambio en las especializaciones y cambio del modelo. Y eso es una tarea que, aunque sea a largo plazo, no significa que tengan que desarrollarse en un futuro lejano. Hay que empezar a hacerlo desde ya. Y hay que presionar a las administraciones públicas para que las herramientas que tienen de poder y de financiación para cambiar ese modelo y para cambiar los hábitos de consumo y para cambiar el modelo de crecimiento, las utilicen. No es una respuesta muy clara, pero es que es muy difícil dar respuestas claras. Salud. Por ver si vislumbramos un poquito, en este último gráfico que ha aparecido así muy deprisa, decía, han aumentado la rentabilidad de las empresas o los rendimientos que esas empresas o esos poderes altos, y no sé cómo explicarlo, sin embargo ha descendido, o sea, ha ido bajando en picado el empleo, y no solamente el empleo, sino los sueldos, los salarios y las condiciones de los que todavía tenemos la suerte de tener un empleo. Entonces, una de las claves se me ocurre que puede ser, no sé, te lo propongo y a ver cómo lo ves tú. Se me ocurre que podría ser, ¿no?, a la hora de negociar las relaciones laborales, decir, oye, señores, es que nos redistribuyamos un poco los beneficios en tanto que buscamos un nuevo modelo, o unas alternativas de nuevos modelos de producción, nuevas formas de trabajo que no sean, que vayan en la vía de respetar el medio ambiente y no sé, por ver un poco cómo armarnos la gente de abajo, la ciudadanía, porque hay que presentar otras alternativas y estamos ahí acochinados. Yo la verdad que entiendo muy poco del PIB, de no sé qué, lo entiendo muy poco, ¿no?
Pero este gráfico me puede dar un norte hacia dónde enfocar mi búsqueda de salidas y juntar a la ciudadanía para presionar por esa vía. Sí, cuando yo planteaba al principio que no hay que confundir reducción del déficit con recortes del gasto, lo que estaba refiriéndome es que es muy importante aumentar los ingresos públicos, hacer una reforma tributaria que permita y dé herramientas al Estado para poder intervenir y suplir las deficiencias de los mercados o compensar el movimiento espontáneo de los mercados. Y para eso hay que acudir a donde están las rentas y donde están los patrimonios. Hay que ir a las transacciones financieras, hay que acudir a las grandes rentas, hay que acudir a los grandes patrimonios, porque hay que aumentar los ingresos fiscales. Porque si queremos atender la protección social y queremos atender la generación de empleo y crear un nuevo modelo de crecimiento, es absolutamente imprescindible que el Estado tenga una mayor capacidad financiera. Y eso solo se obtiene con un mayor esfuerzo fiscal de las personas, de las empresas, que son las que concentran las rentas y las que concentran los patrimonios. Y naturalmente que hay que plantear más recursos contra el fraude fiscal y realmente hacer que eso sea un delito que se pague y que no se atrevan a hacerlo. Y que si hay algunos que quieran huir con esos capitales, con esas cosas, perseguirlos en la medida de lo posible. Y que el fraude fiscal es una situación de extrema injusticia y que no solo la hacen las rentas más altas y las empresas que tienen muchos beneficios, sino que también hay categorías de la población que no están contribuyendo en la medida que lo hacen otros a ese esfuerzo fiscal. Y esto es imprescindible si queremos hacer las dos cosas: seguir manteniendo los niveles de servicios sociales que tenemos ahora, cambiar el modelo de crecimiento y que el Estado intensifique la inversión en aquellos sectores de futuros y potencie este cambio de modernización en las estructuras productivas y de especialización, que el mercado nos está condenando a especializarnos en sectores de pocos. Y esto es un elemento esencial de toda la alternativa. Sin esta mayor recaudación, el Estado no tiene capacidad de intervenir para seguir manteniendo los servicios sociales y la protección e incrementarla si es necesaria, para generar empleos y para hacer el cambio de modelo productivo que requiere, el cambio de especializaciones productivas que decía que requiere de fondo la estructura económica. Y eso es un elemento esencial. Y es un elemento esencial que por justicia y por razonabilidad económica hay que hacer. Y si no se hace, estamos condenados a no poder seguir manteniendo los servicios sociales, a no seguir protegiendo a los sectores que están en riesgo de exclusión, que cada vez son más, y hacer ese cambio en las especializaciones en el modelo, que es absolutamente imprescindible si queremos en el largo plazo llegar a una situación de seguir compartiendo un mercado único y compitiendo con nuestros socios, y que no solo sea competir, sino también asociarnos en los beneficios y en los recursos que tenemos. Sí. Luego quería hacer una pequeña reflexión sobre las intenciones de los que cortan el bacalao, digamos, en el sistema económico actual. Porque yo la verdad es que no tengo ni idea de economía, ¿no? Pero supongo que la gente que está en el FMI, los dirigentes del Banco Mundial, el Consejo Europeo, tienen que estar muy bien asesorados por economistas que entiendan muchísimo más que yo. Los economistas en general entienden poco. ¿Ah, sí? Y son gente mal educada no porque no sean agradables en su trato y esas cosas, sino porque tienen una serie de estudios y de concepciones que no les ayudan a comprender los problemas. Somos una profesión muy desprestigiada y nos lo hemos ganado a pulso. Hay pocos economistas que sean capaces de atender los problemas reales de la gente y los problemas reales de la economía. Y viven en modelos que les dan muchas satisfacciones desde el punto de vista profesional, que les permiten hacer carreras, que les permiten tener buenos empleos y otras cosas, pero no te fíes mucho de los economistas, ni de mí tampoco, economistas en general. Es que claro, lo que me planteo es que si estas políticas de austeridad extrema que se están tratando se están viendo que provocan en realidad más paro y que no solucionan nada, porque se empeñan continuamente en otra vuelta más de tuerca y otra vuelta más de tuerca y cambian de mentalidad y dicen, pues vamos a buscar otra vía de salida a la crisis, ¿no? Si esta no soluciona. Parece, ¿no? A mí me parece que esta no soluciona y que crea más crisis. Entonces, ¿por qué se empeñan en esta vía? ¿Es que realmente quieren ahogar a los países periféricos, que salgamos del euro? No lo sé. Ahí habría que hacer una contestación muy larga. Solo me voy a referir a un tema.
Estos países del norte están planteando los problemas de la crisis de la deuda soberana de los periféricos como si fuera un problema de liquidez, sin atender a esos problemas de fondo que yo he dicho, que el funcionamiento del mercado único hace que la industria en los sectores de más valor añadido se concentren en unos países y en otros se concentren actividades de poco valor añadido, poco competitivas, protegidas, etc. Entonces, ¿por qué están tratando de resolver de esta manera? Porque tienen una concepción de la Unión Europea y de la Eurozona muy poco solidaria. Porque los intereses nacionales de estos países, las soluciones de mercado no les van demasiado mal. Para alguien que ocupa una posición hegemónica dentro del mercado, dentro de la política, estas soluciones de mercado no les perjudican demasiado. Perjudican mucho a los países periféricos. Y por otro lado, esta situación trata en un problema de liquidez, la situación, damos unos poquitos de préstamos, mantenemos ahí la situación para que los bancos alemanes y los bancos franceses se vayan defendiendo de esa deuda. Y si luego la cosa va mal, ya veremos cómo resolvemos el problema. Porque lo que hay ahora ante nuestros ojos es una Europa a dos velocidades o una Europa concentrada en los países capitalistas más desarrollados con alto valor añadido, etc., y que los periféricos no encuentren solución dentro de la eurozona. Y condenarlos a una salida de guerra. Y condenarlos a que participen en una situación subordinada, en una posición subordinada en la Unión Europea. Y eso es un problema enorme para los países periféricos. Pero también es un problema de que estos países no reconocen las ventajas que han vivido con el mercado único. Entonces, ¿por qué no reconocen eso? Eso tiene que ver con la ideología, tiene que ver con los procesos políticos, con la respuesta de la ciudadanía de estos países y con la hegemonía en las ideas económicas y en las ideas políticas que se han instaurado en Europa en los últimos 20 años. No es un problema de desconocimiento, es un problema de intereses, es un problema de ideologías que impiden resolver los problemas de gente que son un poco distantes, a los que no les interesan demasiado y que además tienen prejuicios muy grandes sobre su capacidad de trabajo, etc. Sí, es que al hilo de lo que está diciendo, que casi prácticamente lo ha comentado, ¿no? Lo ha contestado. Es que, claro, para solucionar la crisis, como es global, pues tenemos en Europa, creo, esta Europa no funciona como debería de funcionar, a mi modo de entender, y me gustaría que usted me explicase un poco mejor, porque yo no es que sea muy docta en esto, pero si hay un montón de naciones, pequeñas naciones, que están continuamente mirándose al ombligo y que no están en común trabajando para el bienestar de lo que debería de ser una Europa global, no puede funcionar. Entonces, que si la ciudadanía fuésemos capaces de presionar a Europa para que verdaderamente se crease un Parlamento Europeo, un Estado federal, que funcione como un Estado federal y que todas aquellas naciones pequeñas puedan de verdad ser una unión, ¿no? Y a ver qué opina usted, una Europa federal. Yo no sé lo que pensarás tú, pero como hay muchas palabras, yo casi prefiero que habléis vosotros. Si me queda algún minuto al final digo algo. Mejor, sí, de acuerdo. Porque tienes, Ignacio, la palabra y después Joaquín. Yo era un poco al hilo de esto. Yo creo que la construcción de Europa se construyó sobre el tema económico, ¿no? La gente que estábamos en su día con lo de Maastricht, de alguna forma veíamos lo que podía pasar con lo que tú llamas naciones periféricas. Yo creo que la política que están empleando es la que empleó de siempre los sistemas desarrollados que decíamos sobre los países del tercer mundo, ¿no? El problema es que aquí en España no tenemos ni la Amazonía para esquimar y poner ahora para hacer biodiesel, ni tenemos petróleo, ni tenemos materias primas. No tenemos más que mano de obra, que indudablemente yo, las perspectivas que veo en Europa es nos vamos a quedar con una mano de obra que es como estábamos en España, con unos salarios comparados con Alemania, Inglaterra, Italia muy bajo, y aquí vendrán pues, bueno, las empresas que necesiten mucha mano de obra y barata. Esto, bueno, tarde o temprano, porque yo realmente no le veo mucha salida. Esto un poco al hilo de lo que estabais contando. Yo quería, a ver si podéis influir un poco en qué perspectiva se ve. Yo creo que el problema de la crisis, el gordo va a venir, pero claro, es entendible que en estos momentos los bancos
se esté repartiendo unos dividendos y ganan más que antes, ¿no? Claro, el problema está que ellos tienen unos activos que son todos los pisos, todo lo que le deben a nivel personal a la gente que le podamos deber, lo de las inmobiliarias, los ayuntamientos, toda esta gente, que algunos de ellos o la mayoría de ellos no van a poder pagar. Hay ayuntamientos que se declaran en quiebra y punto, ¿no? Ya salían, no sé qué ayuntamiento era, que los municipales si están en un sitio otro van en taxi porque no tienen gasolina para los coches, ¿no? Perdón, Ignacio, pero por favor, Sí. sea más completo Entonces, posible. a ver si si no- podrías un poco incidir más en qué puede pasar si los bancos, yo creo que no todos, pero algunos se van a cecrar cuando todos esos que son activos hoy, que están valorados a un precio que no es real, cuando eso tenga que pasar a pérdidas, cuando el suelo, que dicen este suelo vale 1000 y vale solo 100. ¿Qué puede? Porque eso, en definitiva, ¿qué pasa? ¿Va a haber otra vez que darles pasta? ¿Y de dónde? ¿Has terminado? Sí. Joaquín. No, yo nada más era un tema de la palabra austeridad y el concepto que a mí me sugería previamente a escucharte, que yo lo asocio más a un consumo racional, a un desprendimiento de lo inútil, pero creo que en el contexto quería decir cobertura social. Entonces yo creo que la palabra austeridad, tal vez no sea yo el único, nos suscita un valor, pero dicho de la forma en que se está diciendo actualmente, es como que me mete en el caballo de Troya por una concepción posiblemente correcta desde un punto de vista lingüístico, pero que a mí me chirría como valor tradicional de la austeridad, como algo positivo. ¿Qué hubiera pasado bajo tu punto de vista si se llega a realizar el referéndum de Grecia y si la respuesta de ese referéndum es negativa a las propuestas de la comunidad europea? Yo también te quería decir de alguna manera en ese mismo sentido, si verdaderamente los países que están siendo rescatados se saldrían del euro, o que puedan serlo en el futuro, sería más perjudicial para la economía y el empleo del conjunto de sus ciudadanos que las propias condiciones que les están imponiendo en los rescates. De alguna manera va un poco llevado también a lo que se decía, ¿no? ¿Y una cosa más? Yo lo que quiero saber es si podemos pensar en una Europa federal, como se comentaba, donde en un periodo razonable de 8 o 10 años, lo que quiera que sea, se armonice fiscalmente, se planteen unas bases mínimas de lo que es ese estado de bienestar, y si realmente eso es posible, porque yo creo que esa es la gran carencia que tiene Europa, puesto que, como se ha dicho, se planteó bajo la premisa exclusivamente del euro, no se planteó bajo una premisa política de los conceptos de lo social y de los conceptos de lo que tiene que ser, para mi punto de vista, pues una Europa donde la fiscalidad pues bueno, no entra en competición ni en competencia de los países europeos. Perdonad, no hay más preguntas, ya bastante las hemos hecho. A ver qué puedes decir. A ver qué puedo decir, sí, en 5 minutos. Yo cuando planteaba al principio que esperaba que algunas dudas se resolviesen, no sé si conseguí que se diluir alguna duda, lo que sí veo es que hay muchos interrogantes, probablemente sean interrogantes viejos, no tienen que ver mucho con la charla, sino con las deficiencias de la charla de no haber contestado a esos interrogantes, ¿no? Yo voy a dar mi opinión sobre estas cuestiones que me habéis planteado de forma muy ligera, porque no puede ser de otra manera. Yo creo que hay dos problemas a la hora de plantear dónde está el ámbito de decisión por el que se pueden resolver los problemas. Cuando yo planteo los problemas, algunos de estos problemas son muchos que son muy urgentes, importantes, que tienen que resolver desde la Unión Europea, no significa que tengamos que aceptar cualquier tipo de solución por parte de la Unión Europea y hacer las suyas como hizo Zapatero en mayo del 2010. Es decir, que se puede hacer un distanciamiento con las políticas que te imponen y se puede plantear que las políticas no solucionan los problemas y los agarran. Y yo creo que eso no se ha hecho y que eso a veces hay que hacerlo y es muy importante hacerlo. Naturalmente, la solución que tiene Europa es una solución federal, que significa mutualización de los riesgos y compartir de forma más equilibrada que hasta ahora los beneficios y los perjuicios que hay de compartir un espacio económico y una moneda. Y eso se ha hecho de forma muy mala porque se ha dejado al mercado que sea el que distribuya esos beneficios y las pérdidas.
y lo ha hecho en función de la rentabilidad, y eso nos ha perjudicado mucho a los países del sur, que hemos ido desindustrializándonos, que hemos ido perdiendo capacidades productivas y cualificaciones laborales a lo largo de estos años. Y eso tiene que haber una compensación por parte de la acción política consciente de los gobiernos nacionales. Y eso se hace con una armonización fiscal, con un presupuesto común mucho más amplio, con una mayor capacidad desde un Estado federal. Hacia ahí se avanza en algún sentido, y a veces hay una mutualización del riesgo, pero planteando los dos horizontes diferentes para unos países y para otros. Y eso tampoco es una solución. Sobre lo de los bancos y los activos tóxicos, tú te has olvidado de uno de los activos tóxicos más importantes, que es la propia deuda pública. Los bancos tienen nada menos que los bancos españoles tienen nada menos que 220.000 millones de euros en deuda pública española. Si la deuda pública española se deteriora en mayor cuantía que este último cosa que han dicho, un 2%, para ver cuáles son los fondos propios de los bancos, todos los bancos españoles serían insolventes. Es decir, a poco que se deteriore el valor de esa deuda pública, todos los bancos españoles serían insolventes. Y ese es el principal activo tóxico que tenemos, que tienen los bancos. Y que los bancos se derrumben significa que se derrumban un elemento central en el funcionamiento de la economía. Y se derrumban sobre la cabeza de todos, sobre la economía política. Entonces tenemos ahí un problema de gran envergadura, que no solo son los pisos, que no solo son el suelo, y ahí está la responsabilidad del Banco de España, de todo lo que han dicho sobre el grado de solvencia que teníamos, de estar hablando sobre los mercados laborales y la reforma del mercado laboral sin atender los problemas que tenían, etc. Sobre la austeridad, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que cuando ellos hablan de austeridad hay que responderles con la mira para la larga y no entrar en si eso es positivo o negativo. Para mí el anticonsumismo, y más en estas condiciones, es un valor que hay que promocionar, que hay que velar por él. Porque somos un país en el que, dado que ha habido un nivel de renta que ha aumentado mucho en los últimos años, hay poco valorado lo que es las políticas de austeridad, si las quieres llamar así, o de consumo responsable, o de estar atentos a los efectos derivados de ese consumismo en la naturaleza y en la situación. Quiero decir que en lo esencial estoy de acuerdo, pero el problema es que le llaman políticas de austeridad. Y hay que responderles también en ese terreno, no hacer una lucha lingüística. Hay que decir, nosotros estamos por este tipo de austeridad, y la austeridad que nos estáis imponiendo es una austeridad que no sirve para resolver los problemas, es demasiado extrema y está llevando a una situación todavía peor de la que teníamos aquí. Entonces es fácil ponernos de acuerdo, y el problema es qué es lo que es la solución. En cuanto al referéndum de Grecia, yo creí que el Papandreou iba en serio, porque al plantear lo del referéndum lo que estaba planteando es que ese no es un problema nuestro, que también es un problema vuestro. Que si nosotros hacemos un referéndum y se ve que la ciudadanía griega no es capaz de aceptar los planes de austeridad que nos estáis imponiendo porque no están llevando nada más que al empobrecimiento de la población, es un problema para vosotros también, porque significa que esa responsabilidad democrática de los gobiernos de atender las peticiones de la población no estoy atendiendo a ellos. Y además el que Grecia tenga un problema de deuda va a repercutir en los bancos del conjunto de la Unión Europea y principalmente en los bancos franceses y alemanes, que son los que concentran más deuda, que aunque sea poca en términos absolutos para un banco es una gran situación y podría darse una situación de extrema debilidad del sistema bancario europeo por esa cuestión. Y era trasladar el problema desde el pueblo griego al conjunto de la Unión Europea. Lo que pasa es que le han impedido, que le han quitado la alfombra, le han quitado el suelo y le han impedido seguir adelante con ese asunto. Pero yo creo que era un problema central, que era una política, han estado todos denunciando a Papandreou como si hubiera hecho una cosa loca. Ha hecho es decir, oye, estas políticas, ¿qué os parecen? ¿Vamos a tener que aceptar ese asunto, sí o no? Y si no, la pelota quedaba en manos de los líderes europeos y de las instituciones europeas. Y en dos sentidos, en el sentido político y en el sentido económico. Yo creo que se hubiera ido adelante y hubiera sido una cosa muy positiva para el conjunto de la Unión Europea. No ha sido capaz de ir adelante porque lo ha hecho como una pirueta electoral, como acostumbran este tipo de organizaciones y de líderes, ¿no? Que no están atendiendo los problemas de la gente, que quería conservar ahí. Bueno, la verdad es que se nos ha hecho corto, igual habrá que repetirla. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os invitamos a el próximo martes con el título Quiebra del Estado del Bienestar, lo público y lo privado, que impartirá Begoña Pérez, profesora de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra. Pues se celebrará, como digo, el martes de diciembre, día 13. Muchas gracias por vuestra asistencia.